En busca de la Atlántida, episodio 2. Corría el año 1933 y en América Central estaba a punto de desvelarse uno de los capítulos olvidados de la historia de la Atlántida. En lo más intrincado de la selva de Guatemala, una expedición arqueológica alemana cree haber descubierto algo que podría poner en entredicho gran parte de los conceptos más arraigados sobre la evolución del hombre. Son los restos mortales de una criatura que casi no parece humana y de la que los nativos creen que pertenece a la olvidada raza de los atlantes. En cuanto los nazis se hicieron con el poder en Alemania en 1933, iniciaron una serie de exploraciones en busca de la morada de mitos primigenios y objetos fabulosos. El Arca Perdida de la Alianza, el Santo Grial, la lanza de Longenius que traspasó el costado de Cristo y el continente perdido de la Atlántida. Para Adolf Hitler, estos lugares y objetos contenían una oscura promesa de conocimientos secretos y poder sin límites. Si los nazis conseguían dar con ellos, sus ejércitos serían invencibles. Se enviaron misiones por todo el mundo desde el castillo de Wewelsburg, el siniestro corazón del Tercer Reich. Construido en la intersección de 4 caminos prehistóricos tenidos por cabalísticos, Wewelsburg era considerada una zona de corrientes telúricas mágicas y por consiguiente un lugar ideal para las tropas de élite de los nazis, las temidas SS. No olvidéis nunca que somos los caballeros de una orden de la que no podemos apartarnos, ya que hemos sido reclutados mediante la sangre. Con el fiel teniente Heinrich Himmler al frente, las SS seguían el modelo de una hermandad de caballeros que se consideraban a sí mismos los miembros más puros de la raza aria, y en consecuencia los únicos hombres apropiados para buscar secretos de la antigüedad, como la Atlántida. La búsqueda de esos objetos tenía un doble propósito. Por una parte, la publicidad se creaba cuando los arqueólogos alemanes aparecían en los titulares de la prensa buscando el arca o habiendo encontrado la lanza de Longenius, su traslado a Berlín. Era cierto que los arqueólogos salían de expedición para buscar objetos de ese tipo. Así aparecen también en las películas de Spielberg. Pero sus compañeros de profesión no estaban conformes con que los arqueólogos alemanes fueran el hazmerreír de sus colegas por sus frenéticas búsquedas. El motivo de que los arqueólogos alemanes se obsesionaran de tal modo con la búsqueda de objetos y lugares míticos se encuentra en el desastre de la Primera Guerra Mundial y su terrible periodo posterior, cuando el mito de la Atlántida jugó un papel decisivo en la ascensión de los nazis al poder. La Gran Guerra fue recibida casi como una fiesta. Tras décadas de paz, los gobernantes europeos vieron en ella la forma de poner a prueba la madurez de sus respectivos países. Al principio de la Primera Guerra Mundial, se veía a muchas personas muy distinguidas, sensibles y refinadas, redactando panfletos a favor de la guerra, anticipándose a la carnicería, porque creían que la guerra iba a purificar espiritualmente a Europa, pero no lo creyeron por mucho tiempo. Al final de la guerra, los muertos se contaron por millones y el mapa de Europa estaba totalmente trastocado. Derrotados por los aliados, los imperios alemán y austrohúngaro se fragmentaron, lo que condujo a que por toda Europa se dispersaran personas de habla alemana, personas humilladas y profundamente inseguras. El desastre militar trajo consigo el desastre económico, y Alemania se sumergió en el caos, produciendo un semillero inestable para la hiperinflación y una política extremista. Con falta de seguridad en ellos mismos y su papel en el mundo, los alemanes volvieron los ojos hacia la historia con la esperanza de encontrar en un pasado lejano la forma de reinventarse en el presente.
Estamos hablando de una nación, la alemana, que en los años 20 atravesaba una crisis de identidad. Se sentían menospreciados y, lógicamente, la búsqueda de un sistema de símbolos les permitiría sentirse mejor. La arqueología era una de las formas en que los alemanes trataron de crear una imagen propia de la cual poder sentirse orgullosos. Cuando los arqueólogos empezaron a remover el pasado de Alemania, surgieron a lo largo y ancho del país grupos inmersos en la cultura popular. Estos grupos fomentaban la unidad de los germanohablantes de toda Europa, organizando festivales y eventos deportivos donde se glorificaba la fuerza y vitalidad de la raza germana. Entre sus miembros se hallaban los más entusiastas partidarios de algunas ideas muy poco ortodoxas que vinculaban el pasado de Alemania con el mito de la Atlántida. Publicadas a comienzos de los años 30, las novelas de Edmund Keys relatan la historia de un pasado ya olvidado, en que una luna de hielo del espacio profundo había colisionado con la Tierra, esparciendo en ella la semilla del hombre ario. Superior por naturaleza al hombre mono de la Tierra, este hombre ario habría fundado la primera civilización de nuestro planeta en una isla del Océano Atlántico, el continente de la Atlántida. Lo más increíble de todo es que las novelas de Keys no pretendían ser pura fantasía, sino que se basaban en ideas compartidas por muchos alemanes de entonces. Edmund Keys publicó una serie de novelas sobre la Atlántida, al menos 4 que yo conozca. El mar cristalino, Primavera en la Atlántida, La última reina de la Atlántida y otra serie sobre una migración a América del Sur. Parece que estas novelas fueron muy populares. Himmler, desde luego, era muy aficionado a ellas y Hitler pensaba que, aunque novelada, era la representación de lo que realmente había sucedido. La ciudad atlante imaginada por Keys era muy parecida a la descrita por Platón. Pero en el centro de la ciudad, en lugar de un fantástico templo, Keys colocó un gran ministerio de la guerra, haciéndose eco de los planes nazis para la reconstrucción de Berlín. Los más puros y nobles gobernantes de la Atlántida dirigían desde aquí un imperio que se extendía desde las primeras ciudades de Sudamérica hasta la civilización de la Grecia clásica. Keys escribió: Solo el tiempo dirá dónde están los límites de nuestro poderío. Debemos construir una comunidad que muestre por doquier los signos visibles de nuestra sangre nórdica, el testimonio de nuestra piel, el color azul de nuestros ojos, nuestra libertad de espíritu, no corrompido por las supersticiones religiosas. Así como una luna de hielo del espacio profundo había traído a los atlantes a la Tierra, muchos años después otra luna causaría su perdición, colisionando con nuestro planeta y destruyendo su continente. Keys nos cuenta que los atlantes retornaron al norte ártico buscando su salvación en el hielo y la nieve que un día les diera la vida. Muy alejados de las razas inferiores que podrían empañar la nobleza de su sangre, los arios de la Atlántida rejuvenecieron purificados por el entorno helado del norte. Y aquí renacieron como alemanes, esperando el día en que surgiese un líder para resucitar el imperio ario de la Atlántida. Lo que más le satisfacía a Hitler y a su lugarteniente era la naturaleza cíclica de la historia, ya que de esta forma las ideas de Keys podían aplicarse al presente, argumentando que Alemania atravesaba nuevamente uno de estos periodos y debía someterse a diversas pruebas de superioridad y pureza. Para ello necesitaba un líder que la guiase por el periodo oscuro, y ese líder era Hitler. Desde una perspectiva propagandística, las novelas de Keys eran oro puro para gente como Himmler. Cautivados por la idea de una Atlántida aria, las expediciones alemanas partieron a Centroamérica, a lo más recóndito de la selva guatemalteca, para iniciar su exploración entre las ruinas mayas cubiertas de maleza secular.
La civilización maya había alcanzado su cenit mucho después de la fecha dada por Platón como destrucción de la Atlántida. Y sin embargo fue aquí donde los arqueólogos sacaron a la luz unos cráneos extrañamente deformados que la gente del lugar aseguraba pertenecían a los atlantes. En 1933, el documental En busca de la Atlántida, rodado con estos hallazgos y presentado en los cines alemanes, tuvo un gran éxito de público. Ante lo cual, los arqueólogos remisos a desilusionar a la población no dieron explicaciones sobre la naturaleza de sus descubrimientos. Estos cráneos deformados eran en realidad consecuencia de una antigua práctica nativa en la que por razones religiosas se vendaban y deformaban las cabezas de los niños. Pero los gobernantes del Tercer Reich parecían obsesionados con la Atlántida y otros mitos y no se conformaron con apaciguar las ansias de misterio de la población alemana. En 1934, un año después del rodaje de este documental sobre la Atlántida, Himmler creó la Ahnenerbe, una división especial de las SS, reclutada en algunas de las mejores universidades del país. Sin embargo, muchos de sus miembros no sabían aún que el objetivo de la Ahnenerbe no era otro que la reinvención de la historia de Alemania. Los académicos y arqueólogos que se unieron a la división pronto averiguaron que su jefe era un difícil y molesto tirano. A veces a las 3 de la mañana se le presentaba una inspiración repentina y redactaba un memo. Averiguad por qué emigran las mariposas o descubrid por qué las masas tienden a reunirse en los sitios de ejecución. Cuando estas órdenes aparecieran sobre una mesa de despacho en la unidad pensarían, ¿y esto a qué viene? Con un poco de suerte al día siguiente lo había olvidado. Cuando en 1939 estalló la guerra y los ejércitos alemanes se lanzaron a través de Europa, los científicos de las SS Ahnenerbe continuaron con su actividad, utilizando la arqueología para afirmar que los nazis no estaban conquistando territorios, sino apenas recuperando la tierra que un día perteneciera a la raza aria. Con el transcurso de la guerra, el mito de la Atlántida fue adquiriendo un papel cada vez más maligno. La patria perdida de Atlántida racialmente pura sería el modelo de la nueva Alemania nazi. Eso significó apartar de la población y de la cultura todo elemento que no fuera nórdico. El genocidio era una opción, y creo que el mito de la Atlántida tiene mucho que ver en ello. Generalmente, el mito de la Edad de Oro es un arma de dos filos, ya que da autoridad y legitimidad a ideas que de otra forma serían injustificables. Los arqueólogos y académicos que se habían enrolado en la división Ahnenerbe de las SS, creyendo ser los caballeros de una nueva hermandad que se interesaba por el Santo Grial, el Arca de la Alianza y la Atlántida, se encontraron justificando y poniendo en práctica el indescriptible terror del Holocausto. No pueden pretender ahora que no eran más que arqueólogos y que no tenían nada que ver con las investigaciones clínicas o lo que sucediera en los campos. Eso no es cierto, porque Himmler se encargó de que cualquier sector de las SS estuviera implicado en lo que hacían los demás. Todos formaban parte de ese tejido orgánico por él creado. Al finalizar la guerra se hizo evidente todo el horror y la extensión del Holocausto. Himmler, el jefe de las SS, se suicidó para escapar a la ejecución. Mientras su tropa, los hombres de las SS Ahnenerbe, se diluían en la vida civil, anónimos, olvidados e indemnes. El mito de la Atlántida había cerrado su círculo, transformado a partir de la historia sobre un paraíso en la tierra en una ideología en apoyo de una pesadilla genocida. La mayoría de los hombres de Ahnenerbe no fueron castigados por aquellas atrocidades. Los arqueólogos que sobrevivieron a la guerra debieron de hacer una buena limpieza en los archivos. Casi de inmediato fue olvidada la conexión del Tercer Reich con la Atlántida. La propaganda nazi había aprovechado el mito para fines letales. Pero al otro lado del océano, mitómanos de un signo totalmente diferente reinventaron también la Atlántida como pura fantasía.
El mito atlante ha sido reinventado y reinterpretado innumerables veces desde los tiempos de Platón. Ahora casi todos conocemos la historia del continente perdido, y no precisamente por haber leído el diálogo del gran filósofo griego, sino a través de los narradores de nuestra era, los hombres de Hollywood. La más famosa de las películas sobre la Atlántida fue seguramente La Atlántida y el continente perdido, del año 1961. En ella, un humilde pescador griego llamado Demetrius salva a la bella princesa Antila del malvado jefe de los atlantes. Pero El continente perdido fue solo la más célebre de un género de películas de aventuras y series B, donde se seguía reinventando la Atlántida. Hay algo en la teoría de la Atlántida que atrae a todo el mundo. Incluso ahora recientemente se sigue utilizando en películas y en novelas. En los años 30 se hicieron series con Crash Corrigan y el reino submarino de la Atlántida. Había algo genial. Corrigan atravesando la Atlántida a caballo por un escenario que se parecía mucho al Monument Valley del oeste americano. Seguro que acababan de rodar allí y se dijeron, ¿por qué no hacemos una película sobre la Atlántida? De acuerdo, te colocas una cacerola en la cabeza y acción. Desde el hombre de la Atlántida, que soñaba con ayudar a la Marina de Estados Unidos a proteger el mundo libre, hasta los señores atlantes de la guerra que querían esclavizarla, la Atlántida ha sido reflejada de todas las formas imaginables, excepto como un lugar real. Sorprendentemente, eso cambiaría de repente. A finales de los años 60, los descubrimientos arqueológicos traerían a la Atlántida a toda velocidad desde el reino de la fantasía hollywoodiense y sus películas de la serie B a las primeras páginas de la prensa mundial. En la isla griega de Santorini y oculta entre roca volcánica, los científicos descubrieron la ciudad perdida de una cultura olvidada y desaparecida a consecuencia de una gran catástrofe. Parecía que finalmente encajaban todos los elementos y que la gran ciudad de la leyenda iba a hacer reaccionar al mundo científico. Santorini, la Tera antigua, es un hermoso archipiélago de pequeñas islas mediterráneas alrededor de un eje central volcánico. Con sus esplendorosas panorámicas e impresionantes puestas de sol, Santorini es una atracción para los turistas de toda la Tierra, que la visitan para conocer la cultura única de las islas griegas. Pero Santorini es mucho más que un retiro pintoresco para las vacaciones. Ocultos bajo capas de roca volcánica se encuentran los restos de una antigua e importante ciudad que sucumbió en una terrible catástrofe hace más de 35 siglos. Una ciudad cuya destrucción, en creencia de muchos, ha dado lugar al mito de la Atlántida. La historia de este trascendental hallazgo arqueológico comienza en el siglo XIX en otra isla mediterránea, 120 kilómetros al sur de Santorini, la isla de Creta. En 1899, el arqueólogo británico Arthur Evans había empezado a desenterrar en Creta los restos de una misteriosa civilización que parecía haber sido totalmente olvidada por la historia. Con base en Knossos, Evans descubrió los restos de una población que practicaba el comercio marítimo, que adoraba al toro y que había construido grandes laberintos, factores que le animaron a denominar minoica a esa cultura desconocida, por el rey Minos, una figura mitológica de la antigua historia de Grecia y a quien se adjudicaba la paternidad del Minotauro. La cultura minoica constituye probablemente el mayor misterio de toda la época preclásica. Ignoramos su procedencia y lo que ocurrió con ellos, pero construyeron elaborados palacios y pintaron frescos fabulosos mucho antes de que lo hicieran otras culturas mediterráneas sobre el año 1500 a.C., cuando el Partenón y el propio Platón datan de mediados del siglo IV a.C. Excavando en Creta una ciudad minoica 35 años después de Arthur Evans, un arqueólogo griego llamado Spiridón Marinatos descubrió las pruebas de una enorme explosión volcánica.
Cuando llegó a los cimientos, mi padre encontró piedra pómez volcánica en grandes cantidades, lo que le hizo plantearse la posible existencia de un volcán en la zona. En el mapa buscó el volcán más próximo a Creta y su actividad era el de Santorini. Basándose en cálculos provisionales, Marinatos estimó que la erupción del volcán de Santorini se había producido alrededor del año 1500 a.C. Fue un cataclismo equivalente a 150 bombas de hidrógeno que desgarró el centro de Santorini cuando se evaporaron toneladas de roca. La materia explosiva fue expulsada a distancias tan lejanas como Egipto e Israel. Gigantescos maremotos inundaron las costas de todos los países ribereños y los temblores secundarios se sintieron por todo el globo. La isla de Santorini quedó seccionada en numerosos fragmentos. Un cataclismo tan violento como lo fue esta explosión volcánica, casi como la extinción de los dinosaurios, es un acontecimiento tan dramático que la historia de alguna forma tiene que transmitirlo. La única evidencia que tenemos de aquel desastre recogido por la tradición oral es el mito de la Atlántida. Convencido de que la explosión de Santorini guardaba los secretos de la repentina destrucción de la cultura minoica, Marinatos decidió investigar directamente en Santorini, buscando más pruebas de aquella civilización. Pero la guerra y la falta de fondos se lo impidieron hasta 1967. Entonces fue cuando descubrió casi inmediatamente los restos de una antigua ciudad, Akrotiri. La primera cata indicó que estaba exactamente en Akrotiri. El hallazgo de Marinatos apareció en los titulares de la prensa mundial. Un antiguo pueblo olvidado por la historia había sido asolado por una explosión apocalíptica. Esta sí parecía la base auténtica para el mito de la Atlántida. Creo que era el espíritu de la época, y la generación de mi padre estaba convencida de la autenticidad del mito. Reflejaba una realidad situada en el pasado y, en consecuencia, lo único que había que hacer era buscar. Se encontraría el corazón de la verdad. Así, en los últimos 60 y sobre todo en los 70, existía el convencimiento de haber encontrado la confirmación científica del final de una cultura. Y el siguiente paso era decir, sí, se trata de Atlántida. Sepultada bajo una capa de piedra pómez de 10 metros de espesor durante más de 3.500 años, la ciudad se relaciona claramente con las ruinas de la Creta minoica. En las ruinas de la ciudad se obtuvo la evidencia de que la cultura minoica había ido cientos, quizá miles de años por delante de su época. Complejos sistemas de alcantarillado, duchas, retretes y hasta agua corriente caliente y fría. También había exquisita pintura al fresco, cuyo rico colorido se ha mantenido durante siglos de confinamiento. No tiene parangón con cualquier otro descubrimiento de la zona. Observando estos frescos vemos un arte muy libre y hermoso. Los expertos ven en las figuras gente amable, personas sin violencia inherente. Vemos también que las ciudades y palacios de Creta no están fortificados, así que de nuevo la visión es la de una especie de sociedad utópica. Es evidente que los minoicos eran un pueblo excepcional, con un elevado sentido artístico y muy adelantado para su tiempo en muchos campos. ¿Pero fueron de verdad ellos los atlantes de la leyenda? Se han dado muchas semejanzas y también muchas diferencias entre la narración platónica de la Atlántida y los descubrimientos de Santorini y Creta. Al igual que los atlantes, también los minoicos estuvieron en contacto con los primitivos griegos, así como con los egipcios. Pero aquellos desaparecieron de la historia más próximos al año 900 que al 9000 antes de la época de Platón. Y aunque solo se ha excavado una fracción de la ciudad de Akrotiri, hasta ahora no presenta muchas similitudes con la ciudad descrita por Platón. Y desde luego no se encuentra en el centro del Océano Atlántico. Las opiniones de los científicos están divididas. Lo que encontró Marinatos es muy importante y ha posibilitado una evidencia para al menos una parte de la historia de la Atlántida. Quizá no toda, pero sí una parte, y eso ha sido crucial. No hay comparación entre los minoicos y los atlantes. Los minoicos tenían una cultura muy elevada, pero no extraordinaria. Era una sociedad muy abierta y tenían un imperio, pero dirigido por una flota. Y nada de esto concuerda con la descripción de la Atlántida.
No obstante, hay una comunidad de personas que está firmemente convencida de que Santorini es la antigua y legendaria Atlántida, los propios isleños. Los habitantes de Santorini tienen lógicamente un gran interés en hacer que los turistas piensen que han encontrado el continente perdido de la Atlántida. ¿Y a qué se debe eso? Es evidente que gracias a esa creencia, Santorini se ha convertido en uno de los lugares más importantes del planeta, donde se venden con éxito camisetas, pósters, cacharros y todo lo que es factible de llevar impresa la palabra Atlántida. Pero los empresarios de Santorini descubrirían pronto que la suerte de poder reivindicar su asociación con Atlántida no estaba libre de competencia. Apenas unos meses después de descubierta Akrotiri, la cultura hippie de los 60 descubrió su propia Atlántida con una imagen muy diferente del continente perdido. En el verano de 1968, los ocupantes de una avioneta que volaba sobre la costa de Bimini, cerca de Florida, vieron debajo de ellos, entre las claras aguas, unas formas misteriosas. En breve, el lugar fue motivo de gran interés, sobre todo cuando en las aguas vecinas se encontraron también partes de antiguos monumentos. ¿Podrían estas extrañas y deformadas rocas, conocidas ahora como la carretera de Bimini, ser las corroídas ruinas de la antigua Atlántida? Su repentina aparición había sido vaticinada por el más famoso vidente de Estados Unidos, Edgar Cayce. Llamado el profeta durmiente por el estado de trance en que pronunciaba sus predicciones, Cayce había augurado que la Atlántida resurgiría de las aguas en 1967 o 68. Pero las circunstancias del descubrimiento cubrirían con una sombra de dudas este resurgimiento. No solo por el hecho de que la carretera de Bimini hubiera sido descubierta por seguidores de Cayce, sino también porque resultó que el vidente estaba patrocinado por un pudiente hombre de negocios para que encontrara oro, petróleo u otros depósitos minerales en las Bahamas. Al parecer, esta vez los poderes de Cayce lo abandonaron. Yo oí que Cayce estaba en la nómina de un potentado que creía en sus poderes para encontrar oro, por lo que Cayce decidió encontrar la Atlántida en sustitución de aquel supuesto oro. Los fragmentos antiguos también tienen otra explicación, en absoluto relacionada con las ruinas de la Atlántida, ya que seguramente responden al lastre de barcos aún de la época de Colón, cuando las embarcaciones tenían que llevar a bordo cargas extra que después eran arrojadas al mar. No se podía navegar con todo ese lastre. Se necesitaba flotabilidad y había que deshacerse de las piedras. Así que de repente te encuentras en el Caribe con un capitel corintio procedente, por ejemplo, de los romanos. Cayce también profetizó que debajo de la esfinge egipcia sería hallado en 1999 un salón repleto de archivos procedentes de la Atlántida. Por desgracia para el vidente, estos archivos siguen sin materializarse, desacreditando aún más su predicción sobre el resurgimiento del continente perdido. En mi opinión, la leyenda de la Atlántida se ha convertido en una auténtica religión de la nueva era, destinada a todas las personas insatisfechas con lo que les ofrecen las iglesias convencionales. Ahora la gente quiere encontrar algo en lo que poder creer, aunque se trate de algo inalcanzable. Lo que buscan, pues, es una utopía, una tierra de fábula. Lo intentan y creen en ello a pesar de que no pueden encontrarlo jamás. Pero la esperanza es eterna. Mediante un curioso surtido de equipos tanto de elevada como de menor tecnología y desdeñando el escepticismo de los expertos convencionales, una nueva hornada de afanosos investigadores continúa buscando la Atlántida en las costas de Bimini. ¿Es una búsqueda sin final? ¿O conseguirán los avances de la nueva tecnología revelar en este siglo la ubicación del continente perdido? Jim Allen ha sido técnico en las Fuerzas Aéreas Británicas y encargado de examinar fotografías aéreas en la base de Torbay, Inglaterra. El análisis de estas fotografías le hace creer que ha descubierto uno de los rasgos más distintivos del continente perdido: el extensamente irrigado terreno aluvial de la Atlántida.
Mucha gente habla de la Atlántida como continente o ciudad perdida, como quieran llamarlo. Pero nadie se molesta en hablar de esa planicie rectangular, a pesar de que la mayor parte del relato de Platón es una descripción geográfica de la zona. Jim Allen piensa que el continente perdido era América del Sur. En los Andes, en las tierras de aluvión bolivianas llamadas el Altiplano, Jim cree haber encontrado la planicie descrita por Platón. Había una planicie de la que se decía que había sido la más favorecida de todas, por su fertilidad, la suavidad de su terreno y su uniformidad. Era de forma rectangular y la atraviesan canales artificiales de 33 metros de profundidad. ¿Sería posible que el altiplano de Bolivia fuera la meseta atlántida? A pesar de numerosas expediciones, Jim no acaba de conseguir una prueba concreta a su favor. Los científicos ni siquiera admiten su tesis a examen. Hace tiempo escribí al arqueólogo que dirige en Cambridge el collage correspondiente, pero él me devolvió todo el material sin haberse dignado a mirarlo y con una nota que decía: la Atlántida es un tema que nunca me ha interesado. Supongo que refleja la opinión de todos los arqueólogos actuales. Pero Jim Allen no se rinde y confía en que los avances de la tecnología hagan recapacitar a los escépticos arqueólogos, considerando lo que para él es una teoría incuestionable. La tecnología moderna del trazado de mapas por satélite, desconocida hace 20 o 30 años, ofrece una demostración clara de que esta es la planicie rectangular de la que hablaba Platón. Jim Allen no es el único en confiar en la moderna tecnología para hallar la ubicación del continente perdido. Desde la Columbia Británica en Canadá, Rand Flemath también está convencido de que los satélites guardan la clave para encontrar la Atlántida. Rand cree que, en un remoto pasado, un catastrófico suceso geológico desplazó la corteza exterior de la Tierra sobre su núcleo fundido, desplazando el continente desde el templado océano Atlántico hasta el helado Polo Sur. Una teoría llamada desplazamiento de la corteza terrestre y que contó con notables partidarios, entre ellos Albert Einstein, cuya correspondencia sobre esta cuestión ocupa muchas páginas. Para hacernos una idea, debemos imaginarnos una naranja a la que quitamos la cáscara y luego la volvemos a colocar. Pero al haber un lubricante entre la cáscara y la carne, la primera, es decir, la corteza, se desliza, mientras el resto, toda la parte interior, se mantiene estable. Según Rand, unos pocos atlantes consiguieron sobrevivir a este desastre inimaginable y habrían fundado las primeras civilizaciones conocidas, las que legaron a la humanidad sus más grandiosos monumentos. A partir de claves matemáticas y esotéricas contenidas en estos monumentos, Rand afirma haber descodificado la situación exacta de la ciudad de Atlántida, que seguiría enterrada bajo kilómetros de hielo antártico. Creo que hemos encontrado en la Antártida coordenadas muy específicas donde se observa bajo el hielo un objeto circular de unos 1.400 metros, visible por satélite a 1,6 kilómetros de profundidad. Sus detractores afirman que tratar de localizar por satélite la Atlántida bajo kilómetros de hielo está condenado al fracaso desde el principio. Estas personas piensan que la capa de hielo está en rotación como la cáscara de una naranja y quieren verse a sí mismos sobre la Atlántida. El hielo se mueve, las placas terrestres se mueven. Eso sucede efectivamente, pero lo que no se da es una placa de hielo cubriendo civilizaciones existentes. Si el hielo se mueve de la forma que lo hace un glaciar, la civilización allí existente se vería aniquilada. En la ciencia el escepticismo es normal, pero el hielo es un buen conservante y en el lugar en el que estamos buscando confiamos en que haya algo, pero quién sabe, 10, 12.000 años es mucho tiempo. Solo el tiempo podrá decir si la tecnología demostrará que las hipótesis de los buscadores de este siglo, como Rand Flemath y Jim Allen, son correctas. A través de los años, los buscadores de la Atlántida han seguido diligentemente las claves expuestas en la descripción platónica de hace 2000 años. Pero ¿se trata de una descripción
o de una ficción? Yo creo que Platón se sirvió de personajes reales para que sus lectores lo aceptaran como real. Pero también creo que Platón sabía que estaba escribiendo una ficción, incluso que su intención era simplemente fabular. No creo que Platón creyera una sola palabra de aquello. ¿Y en qué podría haberse inspirado para inventar esa historia? El año 399 a.C. fue arrestado su venerado tutor, el gran filósofo Sócrates. En un juicio público se le acusó de corromper la moral de Atenas al exponer abiertamente sus ideas. Fue sentenciado a muerte, un destino que él aceptó sin ningún resentimiento ni amargura. Hombres de Atenas, os respeto y os quiero, pero sabed que nunca cambiaré de forma de actuar, ni siquiera si por ello hubiera de morir varias veces, ya que si matáis a alguien como yo, os hacéis más daño a vosotros mismos que a mí. Rodeado de sus amigos más cercanos y sus discípulos, Sócrates bebió con calma la cicuta, pasando a la historia como una de las grandes figuras de la civilización occidental. Pero el dolor de Platón no encontraba paliativos. Platón tenía a Sócrates por el mejor, más amable y justo de los hombres. Y ahora veía que Atenas, la ciudad que amaba, se volvía contra él y le quitaba la vida. Creo que fue una experiencia tan desoladora que una gran parte de su obra es un esfuerzo por descubrir sistemas alternativos, de carácter político y social, en los que la horrible injusticia cometida con Sócrates no pudiera volver a producirse. A eso podría obedecer su creación de un mundo ideal, donde la filosofía encarnada por Sócrates estaría a salvo para siempre. Y una de sus ciudades ideales, donde un gran maestro como Sócrates sería honrado y respetado, es la descrita en el Critias. Sin embargo, la sociedad ideal no es la Atlántida. Ahora se podría decir, es la Atlántida, pero no es así. Se trata de Atenas. La antigua Atenas que derrotó a los atlantes es la ciudad con todas las características que Platón asocia al estado ideal escrito anteriormente. Así pues, tras todos estos años, la Atlántida podría no ser sino una historia inventada por Platón para compensar la trágica pérdida de su mentor Sócrates. En nuestro mundo contemporáneo sigue oyéndose hablar de la Atlántida como un reino espiritual de la nueva era y una religión sustitutoria. Como una nave espacial viajando como Colón hacia lugares nuevos, aún por descubrir. Incluso como unas vacaciones gigantescas de $1 billón, donde los excesos de la Atlántida se convierten en realidad. Curiosamente tenemos una Atlántida ahora, en nuestra época. Es un lugar de vacaciones, con un casino. Puede estar en las Bahamas y responde a todo lo que Platón escribió sobre la Atlántida. Para mí este es el epítome de al menos una parte de la civilización actual. Se podría decir que también forma parte de la caída de nuestra civilización contemporánea. Cada período histórico refleja, a su modo, tanto la puesta en pie de una Atlántida como las razones de su destrucción. Creo que esa es la razón de que el mito haya funcionado siempre, lo mismo que se ha hablado siempre de edades de oro. Utilizamos esos mitos como proyección de aquello que nos admira y al mismo tiempo nos asusta en grado sumo. Como un mito que retrocede hasta los tiempos de una perdida edad de oro, la Atlántida ha llenado de magia las páginas de la historia con su espíritu incansable e inconsolable. Un espejismo contemplado por todas las épocas, un paraíso medieval de riquezas infinitas, la cuna de nuestras más antiguas civilizaciones, ruinas submarinas cautivando al mundo y un hogar místico en el que se dan la mano las más elevadas aspiraciones del ser humano y sus más peligrosas fantasías. La búsqueda de la Atlántida continúa, y es que muchos de nosotros no podemos resistirnos a la fascinante idea
de que en alguna parte de los insondables abismos oceánicos no se halle un continente perdido a la espera de que audaces aventureros o una nueva tecnología saquen por fin sus secretos a la luz. Hasta ese día, si es que llega, la Atlántida se mantendrá oculta en nuestra imaginación, porque es la medida de nuestra humanidad o su carencia. Un espejo de las esperanzas y temores de cada generación. Santorini, la Tera Antigua, es un hermoso archipiélago de pequeñas islas mediterráneas alrededor de un eje central volcánico. Con sus esplendorosas panorámicas e impresionantes puestas de sol, Santorini es una atracción para los turistas de toda la Tierra, que la visitan para conocer la cultura única de las islas griegas. Pero Santorini es mucho más que un retiro pintoresco para las vacaciones. Ocultos bajo capas de roca volcánica, se encuentran los restos de una antigua e importante ciudad que sucumbió en una terrible catástrofe hace más de 35 siglos. Una ciudad cuya destrucción, en creencia de muchos, ha dado lugar al mito de la Atlántida. La historia de este trascendental hallazgo arqueológico comienza en el siglo XIX en otra isla mediterránea, 120 kilómetros al sur de Santorini, la isla de Creta. En 1899, el arqueólogo británico Arthur Evans había empezado a desenterrar en Creta los restos de una misteriosa civilización que parecía haber sido totalmente olvidada por la historia. Con base en Knossos, Evans descubrió los restos de una población que practicaba el comercio marítimo, que adoraba al toro y que había construido grandes laberintos, factores que le animaron a denominar minoica a esa cultura desconocida, por el rey Minos, una figura mitológica de la antigua historia de Grecia y a quien se adjudicaba la paternidad del Minotauro. La cultura minoica constituye probablemente el mayor misterio de toda la época preclásica. Ignoramos su procedencia y lo que ocurrió con ellos, pero construyeron elaborados palacios y pintaron frescos fabulosos mucho antes de que lo hicieran otras culturas mediterráneas sobre el año 1500 a.C., cuando el Partenón y el propio Platón datan de mediados del siglo IV a.C. Excavando en Creta una ciudad minoica 35 años después de Arthur Evans, un arqueólogo griego llamado Spiridón Marinatos descubrió las pruebas de una enorme explosión volcánica. Cuando llegó a los cimientos, mi padre encontró piedra pómez volcánica en grandes cantidades, lo que le hizo plantearse la posible existencia de un volcán en la zona. En el mapa buscó el volcán más próximo a Creta y su actividad era el de Santorini. Basándose en cálculos provisionales, Marinatos estimó que la erupción del volcán de Santorini se había producido alrededor del año 1500 a.C. Fue un cataclismo equivalente a 150 bombas de hidrógeno que desgarró el centro de Santorini cuando se evaporó, o de una ficción. Yo creo que Platón se sirvió de personajes reales para que sus lectores lo aceptaran como real. Pero también creo que Platón sabía que estaba escribiendo una ficción, incluso que su intención era simplemente fabular. No creo que Platón creyera una sola palabra de aquello. ¿Y en qué podría haberse inspirado para inventar esa historia? El año 399 a.C. fue arrestado su venerado tutor, el gran filósofo Sócrates. En un juicio público se le acusó de corromper la moral de Atenas al exponer abiertamente sus ideas. Fue sentenciado a muerte, un destino que él aceptó sin ningún resentimiento ni amargura. Hombres de Atenas, os respeto y os quiero, pero sabed que nunca cambiaré de forma de actuar, ni siquiera si por ello hubiera de morir varias veces, ya que si matáis a alguien como yo, os hacéis más daño a vosotros mismos que a mí. Rodeado de sus amigos más cercanos y sus discípulos,
Sócrates bebió con calma la cicuta, pasando a la historia como una de las grandes figuras de la civilización occidental. Pero el dolor de Platón no encontraba paliativos. Platón tenía a Sócrates por el mejor, más amable y justo de los hombres. Y ahora veía que Atenas, la ciudad que amaba, se volvía contra él y le quitaba la vida. Creo que fue una experiencia tan desoladora que una gran parte de su obra es un esfuerzo por descubrir sistemas alternativos, de carácter político y social, en los que la horrible injusticia cometida con Sócrates no pudiera volver a producirse. A eso podría obedecer su creación de un mundo ideal, donde la filosofía encarnada por Sócrates estaría a salvo para siempre. Y una de sus ciudades ideales, donde un gran maestro como Sócrates sería honrado y respetado, es la descrita en el Critias. Sin embargo, la sociedad ideal no es la Atlántida. Ahora se podría decir, es la Atlántida, pero no es así. Se trata de Atenas. La antigua Atenas que derrotó a los atlantes es la ciudad con todas las características que Platón asocia al estado ideal escrito anteriormente. Así pues, tras todos estos años, la Atlántida podría no ser sino una historia inventada por Platón para compensar la trágica pérdida de su mentor Sócrates, que se extendía desde las primeras ciudades de Sudamérica hasta la civilización de la Grecia clásica. Kis escribió: Solo el tiempo dirá dónde están los límites de nuestro poderío. Debemos construir una comunidad que muestre por doquier los signos visibles de nuestra sangre nórdica, el testimonio de nuestra piel, el color azul de nuestros ojos, nuestra libertad de espíritu, no corrompido por las supersticiones religiosas. Así como una luna de hielo del espacio profundo había traído a los atlantes a la Tierra, muchos años después otra luna causaría su perdición, colisionando con nuestro planeta y destruyendo su continente. Kis nos cuenta que los atlantes retornaron al norte ártico, buscando su salvación en el hielo y la nieve que un día les diera la vida. Muy alejados de las razas inferiores que podrían empañar la nobleza de su sangre, los arios de la Atlántida rejuvenecieron purificados por el entorno helado del norte. Y aquí renacieron como alemanes, esperando el día en que surgiese un líder para resucitar el imperio ario de la Atlántida. Lo que más le satisfacía a Hitler y a su lugarteniente era la naturaleza cíclica de la historia, ya que de esta forma las ideas de Kis podían aplicarse al presente, argumentando que Alemania atravesaba nuevamente uno de estos periodos y debía someterse a diversas pruebas de superioridad y pureza. Para ello necesitaba un líder que la guiase por el periodo oscuro, y ese líder era Hitler. Desde una perspectiva propagandística, las novelas de Kis eran oro puro para gente como Himmler. Cautivados por la idea de una Atlántida aria, las expediciones alemanas partieron a Centroamérica, a lo más recóndito de la selva guatemalteca, para iniciar su exploración entre las ruinas mayas cubiertas de maleza secular. La civilización maya había alcanzado su cenit mucho después de la fecha dada por Platón como destrucción de la Atlántida. Y sin embargo fue aquí donde los arqueólogos sacaron a la luz unos cráneos extrañamente deformados que la gente del lugar aseguraba pertenecían a los atlantes. En 1933, el documental En busca de la Atlántida, rodado con estos hallazgos y presentado en los cines alemanes, tuvo un gran éxito de público. Ante lo cual, los arqueólogos remisos a desilusionar a la población no dieron explicaciones sobre la naturaleza de sus descubrimientos. Estos cráneos deformados eran en realidad consecuencia de una antigua... El mito de la Atlántida había cerrado su círculo, transformado a partir de la historia sobre un paraíso en la tierra en una ideología en apoyo de una pesadilla genocida. La mayoría de los hombres de Ahnenerbe no fueron castigados por aquellas atrocidades.
Los arqueólogos que sobrevivieron a la guerra debieron de hacer una buena limpieza en los archivos. Casi de inmediato fue olvidada la conexión del Tercer Reich con la Atlántida. La propaganda nazi había aprovechado el mito para fines letales. Pero al otro lado del océano, mitómanos de un signo totalmente diferente reinventaron también la Atlántida como pura fantasía. El mito atlante ha sido reinventado y reinterpretado innumerables veces desde los tiempos de Platón. Ahora casi todos conocemos la historia del continente perdido, y no precisamente por haber leído el diálogo del gran filósofo griego, sino a través de los narradores de nuestra era, los hombres de Hollywood. La más famosa de las películas sobre la Atlántida fue seguramente La Atlántida y el continente perdido, del año 1961. En ella, un humilde pescador griego llamado Demetrius salva a la bella princesa Antila del malvado jefe de los atlantes. Pero El continente perdido fue solo la más célebre de un género de películas de aventuras y series B, donde se seguía reinventando la Atlántida. Hay algo en la teoría de la Atlántida que atrae a todo el mundo. Incluso ahora recientemente se sigue utilizando en películas y en novelas. En los años 30 se hicieron series con Crash Corrigan y el reino submarino de la Atlántida. Había algo genial. Corrigan atravesando la Atlántida a caballo por un escenario que se parecía mucho al Monument Valley del oeste americano. Seguro que acababan de rodar allí y se dijeron, ¿por qué no hacemos una película sobre la Atlántida? De acuerdo, te colocas una cacerola en la cabeza y acción. Desde el hombre de la Atlántida, que soñaba con ayudar a la Marina de Estados Unidos a proteger el mundo libre, hasta los señores atlantes de la guerra que querían esclavizarla, la Atlántida ha sido reflejada de todas las formas imaginables, excepto como un lugar real. Sorprendentemente, eso cambiaría de repente. A purificar espiritualmente a Europa, pero no lo creyeron por mucho tiempo. Al final de la guerra, los muertos se contaron por millones y el mapa de Europa estaba totalmente trastocado. Derrotados por los aliados, los imperios alemán y austrohúngaro se fragmentaron, lo que condujo a que por toda Europa se dispersaran personas de habla alemana, personas humilladas y profundamente inseguras. El desastre militar trajo consigo el desastre económico, y Alemania se sumergió en el caos, produciendo un semillero inestable para la hiperinflación y una política extremista. Con falta de seguridad en ellos mismos y su papel en el mundo, los alemanes volvieron los ojos hacia la historia con la esperanza de encontrar en un pasado lejano la forma de reinventarse en el presente. Estamos hablando de una nación, la alemana, que en los años 20 atravesaba una crisis de identidad. Se sentían menospreciados y, lógicamente, la búsqueda de un sistema de símbolos les permitiría sentirse mejor. La arqueología era una de las formas en que los alemanes trataron de crear una imagen propia de la cual poder sentirse orgullosos. Cuando los arqueólogos empezaron a remover el pasado de Alemania, surgieron a lo largo y ancho del país grupos inmersos en la cultura popular. Estos grupos fomentaban la unidad de los germanohablantes de toda Europa, organizando festivales y eventos deportivos donde se glorificaba la fuerza y vitalidad de la raza germana. Entre sus miembros se hallaban los más entusiastas partidarios de algunas ideas muy poco ortodoxas que vinculaban el pasado de Alemania con el mito de la Atlántida. Publicadas a comienzos de los años 30, las novelas de Edmund Keyes relatan la historia de un pasado ya olvidado, en que una luna de hielo del espacio profundo había colisionado con la Tierra
esparciendo en ella la semilla del hombre ario. Superior por naturaleza al hombre mono de la Tierra, este hombre ario habría fundado la primera civilización de nuestro planeta en una isla del Océano Atlántico, el continente de la Atlántida. Lo más increíble de todo es que las novelas de Kiss no pretendían ser pura fantasía, sino que se basaban en ideas compartidas por muchos alemanes de entonces. Edmund Kiss publicó una serie de novelas sobre la Atlántida, al menos 4 que yo conozca. El mar cristalino, Primavera en la Atlántida. En busca de la Atlántida, episodio 2. Corría el año 1933 y en América Central estaba a punto de desvelarse uno de los capítulos olvidados de la historia de la Atlántida. En lo más intrincado de la selva de Guatemala, una expedición arqueológica alemana cree haber descubierto algo que podría poner en entredicho gran parte de los conceptos más arraigados sobre la evolución del hombre. Son los restos mortales de una criatura que casi no parece humana y de la que los nativos creen que pertenece a la olvidada raza de los atlantes. En cuanto los nazis se hicieron con el poder en Alemania en 1933, iniciaron una serie de exploraciones en busca de la morada de mitos primigenios y objetos fabulosos. El Arca Perdida de la Alianza, el Santo Grial, la lanza de Longenius que traspasó el costado de Cristo, y el continente perdido de la Atlántida. Para Adolf Hitler, estos lugares y objetos contenían una oscura promesa de conocimientos secretos y poder sin límites. Si los nazis conseguían dar con ellos, sus ejércitos serían invencibles. Se enviaron misiones por todo el mundo desde el castillo de Wewelsburg, el siniestro corazón del Tercer Reich. Construido en la intersección de 4 caminos prehistóricos tenidos por cabalísticos, Wewelsburg era considerada una zona de corrientes telúricas mágicas y por consiguiente un lugar ideal para las tropas de élite de los nazis, las temidas SS. No olvidéis nunca que somos los caballeros de una orden de la que no podemos apartarnos, ya que hemos sido reclutados mediante la sangre. Con el fiel teniente Heinrich Himmler al frente, las SS seguían el modelo de una hermandad de caballeros que se consideraban a sí mismos los miembros más puros de la raza aria, y en consecuencia los únicos hombres apropiados para buscar secretos de la antigüedad, como la Atlántida. La búsqueda de esos objetos tenía un doble propósito. Por una parte, la publicidad se creaba cuando los arqueólogos alemanes aparecían en los titulares de la prensa buscando el arca o habiendo encontrado la lanza de Longenius, su traslado a Berlín. Era cierto que los arqueólogos salían de expedición para buscar objetos de ese tipo. Así aparecen también en las películas de Spielberg. Pero sus compañeros de profesión no estaban conformes con que los arqueólogos alemanes fueran el hazmerreír de sus colegas por sus frenéticas búsquedas. Búsqueda de objetos y lugares míticos se encuentra en el desastre de la Primera Guerra Mundial y su terrible periodo posterior, cuando el mito de la Atlántida jugó un papel decisivo en la ascensión de los nazis al poder. La Gran Guerra fue recibida casi como una fiesta. Tras décadas de paz, los gobernantes europeos vieron en ella la forma de poner a prueba la madurez de sus respectivos países. Al principio de la Primera Guerra Mundial, se veía a muchas personas muy distinguidas, sensibles y refinadas, redactando panfletos a favor de la guerra, anticipándose a la carnicería, porque creían que la guerra iba a purificar espiritualmente a Europa, pero no lo creyeron por mucho tiempo. Al final de la guerra, los muertos se contaron por millones y el mapa de Europa estaba totalmente trastocado. Derrotados por los aliados, los imperios alemán y austrohúngaro se fragmentaron, lo que condujo a que por toda Europa se dispersaran personas de habla alemana, personas humilladas y profundamente inseguras. El desastre militar trajo consigo el desastre económico.
y Alemania se sumergió en el caos, produciendo un semillero inestable para la hiperinflación y una política extremista. Con falta de seguridad en ellos mismos y su papel en el mundo, los alemanes volvieron los ojos hacia la historia con la esperanza de encontrar en un pasado lejano la forma de reinventarse en el presente. Estamos hablando de una nación, la alemana, que en los años 20 atravesaba una crisis de identidad. Se sentían menospreciados y, lógicamente, la búsqueda de un sistema de símbolos les permitiría sentirse mejor. La arqueología era una de las formas en que los alemanes trataron de crear una imagen propia de la cual poder sentirse orgullosos. Cuando los arqueólogos empezaron a remover el pasado de Alemania, surgieron a lo largo y ancho del país grupos inmersos en la cultura popular. Estos grupos fomentaban la unidad de los germanohablantes de toda Europa, organizando festivales y eventos deportivos donde se glorificaba la fuerza y vitalidad de la raza germana. Entre sus miembros se hallaban los más entusiastas partidarios de algunas ideas muy poco ortodoxas que vinculaban el pasado de Alemania con el mito de la Atlántida. Publicadas a comienzos de los años 30, las novelas de Edmund Keys relatan la historia de un pasado ya olvidado, en que una luna de hielo del espacio profundo había, con sus esplendorosas panorámicas e impresionantes puestas de sol, Santorini es una atracción para los turistas de toda la Tierra, que la visitan para conocer la cultura única de las islas griegas. Pero Santorini es mucho más que un retiro pintoresco para las vacaciones. Ocultos bajo capas de roca volcánica, se encuentran los restos de una antigua e importante ciudad que sucumbió en una terrible catástrofe hace más de 35 siglos. Una ciudad cuya destrucción, en creencia de muchos, ha dado lugar al mito de la Atlántida. La historia de este trascendental hallazgo arqueológico comienza en el siglo XIX en otra isla mediterránea, 120 kilómetros al sur de Santorini, la isla de Creta. En 1899, el arqueólogo británico Arthur Evans había empezado a desenterrar en Creta los restos de una misteriosa civilización que parecía haber sido totalmente olvidada por la historia. Con base en Knossos, Evans descubrió los restos de una población que practicaba el comercio marítimo, que adoraba al toro y que había construido grandes laberintos, factores que le animaron a denominar minoica a esa cultura desconocida por el rey Minos, una figura mitológica de la antigua historia de Grecia y a quien se adjudicaba la paternidad del Minotauro. La cultura minoica constituye probablemente el mayor misterio de toda la época preclásica. Ignoramos su procedencia y lo que ocurrió con ellos, pero construyeron elaborados palacios y pintaron frescos fabulosos mucho antes de que lo hicieran otras culturas mediterráneas sobre el año 1500 a.C., cuando el Partenón y el propio Platón datan de mediados del siglo IV a.C. Excavando en Creta una ciudad minoica 35 años después de Arthur Evans, un arqueólogo griego llamado Spiridón Marinatos descubrió las pruebas de una enorme explosión volcánica. Cuando llegó a los cimientos, mi padre encontró piedra pómez volcánica en grandes cantidades, lo que le hizo plantearse la posible existencia de un volcán en la zona. En el mapa buscó el volcán más próximo a Creta y su actividad era el de Santorini. Basándose en cálculos provisionales, Marinatos estimó que la erupción del volcán de Santorini se había producido alrededor del año 1500 a.C. Fue un cataclismo equivalente a 150 bombas de hidrógeno que desgarró el centro de Santorini cuando se evaporaron toneladas de roca. La materia explosiva fue expulsada a distancias tan lejanas como Egipto e Israel. Gigantescos maremotos inundaron las costas de todos los países ribereños. Hipótesis de los buscadores de este siglo, como Ranflemad y Jim Allen, son correctas. A través de los años, los buscadores de la Atlántida han seguido diligentemente las claves expuestas en la descripción platónica de hace 2000 años.
Pero ¿se trata de una descripción o de una ficción? Yo creo que Platón se sirvió de personajes reales para que sus lectores lo aceptaran como real. Pero también creo que Platón sabía que estaba escribiendo una ficción, incluso que su intención era simplemente fabular. No creo que Platón creyera una sola palabra de aquello. ¿Y en qué podría haberse inspirado para inventar esa historia? El año 399 a.C. fue arrestado su venerado tutor, el gran filósofo Sócrates. En un juicio público se le acusó de corromper la moral de Atenas al exponer abiertamente sus ideas. Fue sentenciado a muerte, un destino que él aceptó sin ningún resentimiento ni amargura. Hombres de Atenas, os respeto y os quiero, pero sabed que nunca cambiaré de forma de actuar, ni siquiera si por ello hubiera de morir varias veces, ya que si matáis a alguien como yo, os hacéis más daño a vosotros mismos que a mí. Rodeado de sus amigos más cercanos y sus discípulos, Sócrates bebió con calma la cicuta, pasando a la historia como una de las grandes figuras de la civilización occidental. Pero el dolor de Platón no encontraba paliativos. Platón tenía a Sócrates por el mejor, más amable y justo de los hombres. Y ahora veía que Atenas, la ciudad que amaba, se volvía contra él y le quitaba la vida. Creo que fue una experiencia tan desoladora que una gran parte de su obra es un esfuerzo por descubrir sistemas alternativos, de carácter político y social, en los que la horrible injusticia cometida con Sócrates no pudiera volver a producirse. A eso podría obedecer su creación de un mundo ideal, donde la filosofía encarnada por Sócrates estaría a salvo para siempre. Y una de sus ciudades ideales, donde un gran maestro como Sócrates sería honrado y respetado, es la descrita en el Critias. Sin embargo, la sociedad ideal no es la Atlántida. Ahora se podría decir, es la Atlántida, pero no es.